La experiencia de la nada. He comentado ya que fue a raíz de vivir algunas experiencias trascendentales que emprendí un camino de autoconocimiento interior. Uno de esos acontecimientos claves es el que denomino la experiencia de la nada. El único detalle fue que cuando esto aconteció, no entendí qué fue lo que pasó o por qué sucedió. Dediqué muchos años para alcanzar a comprender todas las implicaciones de lo sucedido y al buscar respuestas, solo las enseñanzas de Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi, Sesha de Meditación Advaita, un curso de milagros, Nick Arandes y María Luisa Cano fueron útiles para comprender lo que la mente no puede entender y poner palabras para explicar lo que solo el silencio puede expresar. La experiencia a la que me refiero tuvo lugar hace muchos años, fruto de un anhelo, el deseo de tener un encuentro con Dios. De hecho, me encontraba en mi cama antes de dormir, leyendo Contacto con Dios, un libro de Anthony de Melo. En el capítulo 4 se aborda cómo orar. Ahí se narra brevemente la historia del peregrino, la cual habla de un hombre que se ve afectado por toda una serie de calamidades, entre ellas la muerte de su esposa y su único hijo, motivo por el cual decide renunciar al mundo y emplear el resto de su vida en peregrinar a diversos lugares sagrados en busca de alguien que le enseñe a orar de día y de noche, y así acercarse más al conocimiento de Dios. De esta manera es como se encuentra con la oración de repetición, que consiste, como su nombre lo indica, en repetir muchas veces una misma frase, hasta alcanzar cantidades inimaginadas, hasta de 20,000 repeticiones. En mi caso, estaba tan deseosa y emocionada por tener un encuentro real con una fuerza superior que estaba dispuesta a repetir frases así se me fuera la vida en ello. Pensé en ese momento que no perdía nada con intentarlo esa noche, así que elegí la siguiente frase de un curso de milagros para repetir. No soy un cuerpo, soy libre, aún soy tal como Dios me creó. Lo sorprendente fue que repetí más o menos 5 veces esta frase cuando comencé a sentir una especie de corriente eléctrica que me recorría de pies a cabeza y de forma arrasadora fue como si uno a uno se fueran desenchufando los cables que mantenían funcionando cada parte de mi cuerpo, hasta finalizar con la desconexión total de mi mente. Enseguida caí en una negritud, un vacío, un abismo, una masa oscura y homogénea carente de todo contenido. Esa negritud era tan profunda que parecía no tener límites ni fin. Caía y no paraba de caer. Solo quería quedarme ahí para siempre porque no era aterrador. Al contrario, solo había paz y amor en ese espacio. No supe cuánto tiempo estuve cayendo, porque aquello era sin tiempo. Pienso que fueron varias horas, pero se sintió como tocar un pedazo de eternidad. Hasta que en un momento apareció un pensamiento, una certeza que iba a morir. Ese pensamiento terminó lanzándome fuera de ese espacio y regresé de nuevo a este mundo. Abrí los ojos y no veía mi habitación, solo veía una masa blanca como algodón de azúcar o nubes. Me quedé contemplándolas por un rato, pero sentía una especie de embriaguez tan intensa
que terminé quedándome dormida. Al otro día, desperté para ir a trabajar, pero todo había cambiado. Los objetos ahora brillaban, todo se veía distinto. Aún no regresaba esa sensación de sentir un cuerpo. Sentía que flotaba entre nubes. No tenía pensamientos, pero podía moverme. Había una fuerza que me impulsaba y me dirigía sin necesidad de ningún esfuerzo de mi parte. Tomé transporte donde varias veces había sido asaltada violentamente, pero por primera vez no sentía ningún miedo. Sentía una paz infinita, un amor que envolvía todas las cosas y paisajes que veía. Cuando alguna persona me tocaba, sentía un tipo de electricidad que me recorría todo el cuerpo y estaba inundada de un profundo amor y agradecimiento. Todo era hermoso, simple y sin esfuerzo. Realmente no sabía qué me había pasado. Estaba impactada porque siempre había creído que Dios era un viejito con un bastón presto al castigo, y ahora era el amor más grande e infinito que un ser humano pueda llegar a concebir. Por primera vez, no había dudas de la existencia de Dios, pero comencé a dudar de todo lo demás, de todo lo que creía saber. Como comenté al inicio, solo la no dualidad y las bases ontológicas del Vedanta Advaita me ayudaron, más adelante, a dar una interpretación a este hecho, pero no desde una base moral, sino desde un punto de vista cognitivo. En pocas palabras, entré buscando a Dios y salí siendo Dios. Al fin y al cabo, pude comprender que si queremos encontrar respuestas sobre lo divino, el origen de la creación, del mundo, de quiénes somos y encontrar la paz verdadera, no necesitamos viajar ni hacer maletas. Todo lo contrario, necesitamos detenernos y vaciar la mente de todo contenido, de todo lo conocido, de todo concepto, de toda creencia, de todo lo que nos hemos creído ser, porque al final de cuentas, lo único que no nos permite ver la realidad tal como es todo aquello que hemos aprendido y que tenemos en gran estima, todo aquello que le hemos interpuesto a la realidad. De hecho, simplemente estamos hablando de un error de identificación, porque al habernos identificado con lo que no somos, olvidamos lo que realmente somos. Nos hemos identificado con lo visible, olvidando que todo tiene su origen en lo que no se puede ver. Por lo tanto, no somos el cuerpo, la energía vital o la mente. Nuestro origen se remonta a un estado antes de toda forma, de toda manifestación, de toda palabra, de toda percepción, de toda mente y concepto. Nuestra verdadera naturaleza es sin forma y sin tiempo. Lo que somos no es cambiante como todos los estados de la mente. La nada, ese vacío, es lo más estable, lo más pleno y vivo que existe, lo único que permanece. Y para comprobarlo, basta con hacer un ejercicio mental de deconstrucción. Podemos imaginar algún escenario en nuestra mente y posteriormente ir retirando cada una de sus partes. Lo graficaré en este video, pero puedes hacer la comprobación cerrando los ojos y yendo al interior de tu mente. Tomemos como ejemplo una puesta de sol. Esta puesta de sol tiene el sol en su centro, pasa una bandada de pájaros volando, hay árboles, nubes, montañas
y el fondo está compuesto por colores cálidos, naranjas y amarillos. Una vez completada la escena en nuestra mente, podemos comenzar a retirar sus elementos. Empezamos retirando los pájaros, luego los árboles, el sol, las nubes, las montañas y al final también suprimimos el fondo de colores cálidos. Al concluir de retirar todos los elementos de la escena, quedará un trasfondo negro. Esa negritud es el sustrato que sirve de base y es el soporte de todo lo existente. Es un vacío carente de contenidos mentales. Ahora intenta retirar la nada y mira si es posible. La realidad es que no puedes, porque la nada es más estable que los pensamientos y que todo posterior a ese estado. Esa es la realidad última, porque detrás ya no hay nada previo a él. Después de todo, tú no estás en el mundo. El mundo está en tu mente. Por lo tanto, no soy ninguno de los fenómenos que ocurren o se originan en la mente, sino el espacio inmutable en el que todos esos fenómenos emergen, se despliegan y se reabsorben. Soy el absoluto, el sustrato eterno donde todo sucede y se percibe, ya que nada existe fuera de él. Por ello, es tan importante soltar la identificación con todo lo que no soy, para que se revele por sí mismo lo que siempre he sido. Y si lo único que realmente existe es esa nada, la incógnita que podría surgir en este punto es, ¿cómo fue que apareció en esa nada todo lo que vemos y parecemos conocer? Todos los contenidos mentales, pensamientos, imágenes, escenarios, el universo, el mundo, los objetos y los sujetos. Para ello, tenemos que remontarnos a los orígenes de la creación del universo, donde en algún punto de esta nada surge su espíritu o su conciencia de ser. Nisargadatta Maharaj indica que esta conciencia que emergió del absoluto es un concepto que nadie ha pedido, simplemente ha aparecido espontáneamente como un saber que existo, como el conocimiento yo soy. Todo lo que usted es, llámese la conciencia, Brahman, el ser, el Atman o el yo, no es otro que Dios. Así pues, si quiere adorar algo, adore a ese conocimiento yo soy. Sea devoto exclusivamente de ese yo soy, porque esta conciencia ha salido del estado anterior en el que no había nada, ni ninguna conciencia. La conciencia es un estado que es ahora con nosotros, que ha creado todo lo manifestado como mundo y a causa del cual sufrimos. Y antes de que viniera esa conciencia, prevalecía un estado en el que nosotros no éramos conscientes y que era un estado feliz. Aunque la conciencia es importantísima, pues si no hubiera ninguna conciencia, no habría ningún mundo, no habría nada. Pero solo cuando vea que todo es Brahman, significa que usted está en el nivel para Brahman, el nivel absoluto.
Cuando esté en ese nivel, lo verá todo como inútil, incluyendo Brahman, porque Brahman también se reduce a la ilusión. Finalmente, todos podemos constatar la existencia de esa conciencia, aunque no podamos describirla porque es silencio, sin tiempo y sin forma, pero gracias a la conciencia conocemos que existimos y que las cosas existen. La conciencia es la capacidad para observar los contenidos de tu mente, y en ausencia de conciencia, la mente sería totalmente negra y no experimentaríamos nada en absoluto. No tienes que hacer ningún curso ni leer ningún libro para saber que existes, pues la conciencia no es algo que posees. Tú eres esa conciencia de ser. Eres ese conocimiento del cual surge el universo entero, la inteligencia creadora de todo lo existente. Al surgir la conciencia de ser, ese darse cuenta, también emerge el mundo y todo lo observable, porque el mundo es un juego de lila o un pasatiempo, una expresión de esa conciencia yo soy. El mundo es la encarnación material de todos los pensamientos e ideas contenidos en esa conciencia. Todo lo que es solo la manifestación de la conciencia. Si la conciencia no está aquí, la expresión de la conciencia tampoco está aquí. Por consiguiente, nada observable existiría. La conciencia, al ser única e indiferenciada, sin ninguna forma, no puede autoconocerse o autoexplorarse. Necesita generar primero una diferenciación, una separación entre ella y lo que desea conocer, y así crear la ilusión de que existe algo aparte de ella, yo y lo otro, conocedor y conocido. Para experimentar todo lo contenido en ella, primero proyecta el espacio que servirá de soporte para colocar todo lo que desea conocer. Así es como crea el universo, convirtiéndose el universo en el cuerpo o la forma materializada de la conciencia. Una vez que coloca y le da forma a todo lo existente, utiliza 3 funciones para recorrer y experimentar todo lo contenido en el universo: mente, cuerpo y emoción. Se sirve de la mente para generar la ilusión de espacio y tiempo. Utiliza los pensamientos para interpretar y ponerle nombre a las imágenes que ve. Utiliza el cuerpo para que recorra y se mueva por el espacio existente, y para que disfrute la experiencia, dota al cuerpo de un cerebro con el cual perciba a través de los sentidos: vista, tacto, gusto, olfato, oído. Y a su vez emplea las emociones para hacer vívida la experiencia sensoria. Al solo existir uno como conciencia única, ella misma se manifiesta simultáneamente como cuerpos y como mundo. Es importante enfatizar en esto porque al entender que no existen muchos cuerpos, sino solo uno, nos daremos cuenta que todo es controlado o movido por la misma conciencia. Es como un juego de realidad virtual. Los personajes existentes en un videojuego no tienen vida propia, ni se mueven por cuenta propia. En el juego de la conciencia solo existe un jugador que a través de un mando mueve todos los personajes, proyecta todos los escenarios, los recorre, los va conociendo, y para experimentar todos los escenarios de forma simultánea, coloca infinidad de objetos y sujetos
en diferentes puntos. Todo esto con la finalidad de que cada elemento interactúe, conozca, experimente y sienta de forma diferente. No es la misma experiencia para un ser humano, para un animal, un árbol, una montaña, un mar. Todo lo existente experiencia de una forma distinta, pero todo es la conciencia disfrutando y conociéndose a ella misma. Es por eso que esta vida no es una lucha de sobrevivencia, más bien es un juego, un disfrute de y para la misma conciencia. Solo se convierte en una lucha de supervivencia cuando me olvido que soy la conciencia que lo dirige todo, el ser plenitud, Satchitananda, y me identifico con el fenómeno cuerpo, mente y emoción. En ese punto me empiezo a creer que soy el instrumento o el personaje del juego. La llamada iluminación o despertar es simplemente este reconocimiento, que no soy nada de lo que me he creído ser. Es el descorrimiento del velo de Maya. Toda la experiencia llamada vida es impersonal. No le está sucediendo a ningún sujeto en particular. Solo cuando surge un pensamiento en la mente que dice yo soy esta persona y este cuerpo, es el nacimiento del ego. El ego no es más que un proceso en la mente que se apropia de la experiencia. Solo es un pensamiento que dice yo existo, yo conozco, yo pienso, yo siento, yo actúo. De esta forma, suprime a su creador, olvidando que quien hace todas las acciones es la conciencia misma. El ego no es ninguna entidad, algo o alguien que siente. El ego no existe independiente de su creador. Es debido a ello que al ser solo un pensamiento, aparece y desaparece. No se sostiene de forma permanente en la cognición. Desaparece en estado de concentración y es lo primero que aparece cuando despiertas por las mañanas, pero se derrumba en el estado de sueño y en el estado de sueño sin sueños. Al olvidarme que todas las acciones las hace la conciencia, se genera un sentido de identificación con la mente y el cuerpo que es errónea, basada en la falsedad de lo que no somos. Como los ojos del cuerpo no ven al Creador, ni los hilos que mueven todo, es fácil olvidarnos de esto. El sufrimiento procede de identificarnos con lo impermanente y creer que estamos reducidos y limitados a un cuerpo que nace y muere. Por ello, solo el iluminado conoce que nadie ha nacido ni ha muerto. Según Ramana Maharshi, el mundo es como si varias escenas pasaran por una pantalla de cine. El fuego parece quemar los edificios hasta convertirlos en cenizas. El agua parece tragarse los barcos. Sin embargo, la pantalla en la que aparecen las escenas permanece seca y sin quemar, porque solo la pantalla es real. De manera similar, un espejo no se ve afectado por lo que refleja. Todo drama está siendo imaginado sobre el sustrato de la realidad, pero esa realidad permanece inalterada, inmutable e inafectada. Finalmente, el mundo se resume en un despliegue de imágenes carentes de significado. Cuando la mente, que es la causa de toda cognición y de todas las acciones, se aquiete, el mundo desaparecerá.
Cuando las nociones falsas, yo soy el cuerpo, yo soy estos pensamientos, o no soy realizado desaparecen, la conciencia suprema o el ser permanece. En el estado actual de conocimiento del mundo, esto se llama realización, pero la verdad es que la realización es eterna y ya existe aquí y ahora. Mediante la indagación de quién soy yo, el pensamiento quién soy yo, destruirá todos los otros pensamientos, y al igual que el palo que se usa para atizar una pira ardiendo, finalmente terminará también por destruirse, y entonces finalmente surgirá la realización del ser. A modo de conclusión, comparto la siguiente indicación de Sesha. Retira los sentidos físicos de los contenidos y reinará en soledad la memoria. Retira la memoria y reinará la conciencia no dual. Retira el pasado y el futuro y reinará el presente. No interpretes el presente mediante nombre y forma y se convertirá el mundo en la más maravillosa de las creaciones atemporales. La experiencia de Brahman, el absoluto no dual.